Frodo Bolsón fue un hobbit de la tercera edad, el más famoso de todos los hobbits en la historia por su papel principal en la Guerra del Anillo. Durante esta búsqueda épica, llevó el anillo único al Monte del Destino, y allí lo destruyó, lo que le dio renombre como ningún otro hobbit en toda la Tierra Media, y por su arduo labor fue recompensado con un viaje de la Tierra Media a Aman, a las tierras imperecederas, siendo uno de los únicos 3 hobbits en realizar este viaje. Mae'go banen melonin, yo soy Julia y en este vídeo voy a contaros la historia completa del hobbit Frodo Bolsón, portador del anillo. Elrond alzó los ojos y lo miró, y Frodo sintió que aquella mirada penetrante le traspasaba el corazón. Si he entendido bien todo lo que he oído, dijo Elrond, creo que esta tarea te corresponde a ti, Frodo, y si tú no sabes cómo llevarla a cabo, ningún otro lo sabrá. Esta es la hora de quienes viven en la comarca, de quienes dejan los campos tranquilos para estremecer las torres y los concilios de los grandes. ¿Quién de todos los sabios pudo haberlo previsto? Y si son sabios, ¿por qué esperarían saberlo antes de que sonara la hora? Pero es una carga pesada, tan pesada que nadie puede pasársela a otro. No la pongo en ti, pero si tú la tomas libremente, te diré que tu elección es buena. Y aunque todos los poderosos amigos de los elfos de antes, Hador y Húrin, y Túrin y Beren, mismos aparecieran juntos aquí, tu lugar estaría entre ellos. Frodo, hijo del respetable Drogo Bolsón y Prímula Brandigamo, nació el 22 de septiembre del año 2968 de la tercera edad. Después de que sus padres murieran en un accidente de barco en el 2980, Frodo se fue a vivir a Brandigamo con los parientes de su madre. Creció bajo la tutela del señor de los Gamos, Rorimak, padre dorado Brandigamo, que era su tío materno. Frodo fue sorprendido varias veces robando hongos al granjero Maggot, quien, en el último incidente, golpeó a Frodo y puso a 3 de sus perros a perseguirlo, y a partir de entonces, Frodo estuvo aterrorizado. Frodo se quedó en los Gamos hasta que su tío Bilbo lo adoptó y lo llevó a vivir a Bolsón Cerrado, la casa de Bilbo en Hobbiton. Disfrutó de la vida con Bilbo, con quien compartía el mismo cumpleaños. Aunque otros a menudo llamaban al viejo hobbit raro, Bilbo le enseñó a leer y le contó historias del pasado, incluso dándole algunas instrucciones de la lengua élfica. Frodo fue el único a quien Bilbo le permitió leer sus memorias. Bilbo nombró a Frodo su heredero, frustrando los intentos de los desagradables Sacovilla Bolsón, que codiciaban la propiedad de Bolsón Cerrado. Los dos solían salir a dar largos paseos por los senderos del Valle del Agua y hablaban de aventuras. A veces eran vistos por compañías errantes de elfos, aunque pasaban desapercibidos para los 2 hobbits. Cuando regresaban a casa, Bilbo le decía a Frodo que el camino es como un río enorme y que todos los porches son sus manantiales y todos los senderos son sus afluentes. Frodo y Bilbo se sintieron cómodos y acomodados hasta el año 3001 de la tercera edad. En ese momento, Bilbo organizó una enorme fiesta para celebrar su 111º cumpleaños y el 33º de Frodo, la fecha de la mayoría de edad de este último. En esta fiesta, Bilbo pronunció su discurso de despedida e hizo su largamente planeada desaparición y retirada de la comarca. Frodo, que había sido informado de antemano de la broma, como la llamó Bilbo, se libró del shock que afligió a los otros hobbits reunidos. Frodo regresó a casa como el nuevo amo de Bolsón Cerrado, según el testamento de Bilbo. Fue recibido allí por Gandalf, quien le informó que, entre otras cosas, Frodo había heredado el anillo mágico de Bilbo. Frodo se encargó de distribuir los regalos que Bilbo había dejado para los demás hobbits, una tarea larga y agotadora. Entonces Gandalf el mago, que había venido para las festividades, advirtió a Frodo de que no usara el anillo mágico y que lo mantuviera en secreto y a salvo. Luego se marchó, y Frodo no sabía a dónde, con la mente llena de curiosidad por el anillo. Una sospecha crecía en el fondo de la mente del mago, pero Gandalf aún no sabía qué era.
Mientras tanto, Frodo se encontraba en una situación bastante acomodada. Siguió honrando a Bilbo todos los años junto con su propio cumpleaños. También había heredado algunas costumbres extrañas de Bilbo, como vagar solo por las noches lejos de casa en las colinas y los bosques bajo la luz de las estrellas. Sus amigos más cercanos en esa época eran Merry y Pippin, y otros primos de la familia del viejo Tuk. Al igual que Bilbo, Frodo seguía luciendo robusto y enérgico, incluso a sus 40 años. Y soñaba con ver algún día montañas y desiertos. A menudo se preguntaba qué había más allá de las fronteras de la comarca, y a medida que envejecía, viajaría cada vez más lejos de su hogar. Sus amigos estaban preocupados y sospechaban que se encontraba con elfos y otros extraños que habían comenzado a hacer visitas más comunes en la comarca. Aún así vivió en paz y respetabilidad durante 16 años, hasta que Gandalf regresó con la terrible revelación de que el anillo mágico era en realidad el anillo único, arma de Sauron, una cosa de poder maligno con miles de años de antigüedad. Además, ahora el Señor Oscuro era consciente de su supervivencia y lo buscaba, ya que Gollum había revelado, bajo tortura, que se encontraba en la comarca. Después de una larga discusión y una prueba de fuego, que reveló la lengua negra escrita en el anillo, los dos acordaron que Frodo tendría que abandonar la comarca por su propia seguridad. Samsacat Gamgee, el jardinero, fue seleccionado para viajar con él. Gandalf recomendó Rivendell como destino, ya que el camino probablemente era seguro y el valle estaba bien protegido. Le dijo a Frodo que tomara el alias de Sotomonte mientras estuviera en el extranjero. Frodo se mostró reacio, pero siguió sabiamente el consejo del mago. Compró una casa en los Gamos, como excusa para dirigirse al este. Al pasar el otoño, Frodo esperaba a Gandalf, pero este no regresaba, y Frodo se puso muy ansioso. Merry y Fatty conducían el carro con las pertenencias de Frodo, mientras este seguía esperando a Gandalf. El último día posible desistió de esperar, y se fue con Pippin y Sam. A menos de un día de viaje, Frodo, extrañamente nervioso, pidió que el trío se escondiera al ver que se acercaba un jinete. El jinete estaba vestido de negro, cabalgaba sobre un caballo negro y emitía extraños ruidos. Frodo sintió la necesidad de ponerse el anillo y desaparecer, pero justo cuando estaba a punto de rendirse, el jinete se marchó al trote. Sam entonces comentó sobre el jinete negro, que había hablado con su padre, Gaffer Gamgee, algún tiempo antes. Esto hizo que Frodo deseara haber esperado a Gandalf. Esa noche fueron alcanzados nuevamente por un jinete negro. Esta vez parecía ser capaz de olfatear su escondite, pero cuando se acercaba fue ahuyentado por la canción de un grupo de elfos. Su líder, Gildor, saludó a los hobbits calurosamente y elogió a Frodo por su conocimiento de su lengua. Frodo intentó obtener información de Gildor sobre los jinetes negros, pero el elfo le dio muy poco. Gildor previó que Frodo tendría muchos tratos con los jinetes negros en el futuro, y lo instó a huir de ellos siempre que los encontrara. Él y su grupo abandonaron a los hobbits antes del amanecer, mientras los tres dormían. Al día siguiente los tres acordaron no salir a la carretera. Después de un breve susto cuando Sam vio a un jinete, temieron perderse. Esa tarde oyeron un terrible gemido y Frodo distinguió las palabras en él. En poco tiempo llegaron a la propiedad del granjero Maggot. Cuando Maggot le contó sobre un jinete negro que se había detenido en su casa preguntando por Bolsón e hizo varias conjeturas astutas, Frodo se sintió incómodo. Maggot los llevó a la balsadera de Gamoburgo en su carro, y allí se reunieron con Merry. Mientras cruzaban el ferry hacia los Gamos, vieron una forma oscura en el embarcadero por el que habían venido. Cuando llegaron a la casa de los Gamos, los otros hobbits revelaron su conocimiento del anillo único y prometieron acompañar a Frodo en el camino a Rivendell. Con el tiempo, los árboles los llevaron hasta el bosque viejo, donde fueron atrapados por el viejo hombre sauce. Rescatados por Tom Bombadil, los hobbits llegaron a su casa y allí conocieron a la esposa de Tom, Balla de Oro, y Frodo se conmovió hasta la poesía por su belleza. Estaba interesado en el propio Bombadil y varias veces trató de saber quién era. Esa noche soñó con una figura de cabello blanco en un pináculo de piedra, llevada por un águila. Al día siguiente, Frodo se probó el anillo, pero descubrió que no tenía efecto sobre Bombadil. Aunque no estaba sujeto al poder del anillo, Tom podía ver a Frodo. Esa noche, Frodo volvió a soñar un sueño que nunca olvidó.
Frodo oyó un dulce canto que corría por su mente, una canción que parecía surgir como una luz pálida detrás de una cortina de lluvia gris, y que se hacía más fuerte, hasta convertir el velo en cristal y plata, hasta que al final se desenrolló y un lejano país verde se abrió ante él bajo un rápido amanecer. Después de despedirse de Tom y Valla de Oro, los hobbits continuaron su viaje a través de las colinas de los túmulos. Perdiéndose en la niebla, fueron capturados por los espectros del túmulo. Más tarde se despertó y encontró al espectro inclinado sobre sus 3 amigos. Se levantó y en un tremendo acto de valentía y resistencia tomó una espada y cortó la mano del tumulario. Luego convocó a Bombadil con una canción que Tom le había enseñado. Tom ahuyentó al espectro y ayudó a Frodo a despertar a los demás. Tom les dio ponis a los hobbits y los escoltó a todos hasta el camino. Los hobbits continuaron por el camino hacia Bree, donde se alojaron en la posada El Pony Pisador, como había recomendado Bombadil, y Frodo se registró con el nombre de Sotomonte, siguiendo las instrucciones de Gandalf. Frodo preguntó si Gandalf estaba presente en Bree, solo para enterarse de que aún no había llegado. Mientras Pippin y Sam disfrutaban de la bebida y la conversación, Frodo permaneció retraído, hasta que entabló conversación con un hombre llamado Trancos. Frodo y sus compañeros se retiraron a su habitación, donde se encontraron de nuevo a Trancos, quien fue honesto y le contó lo que había oído y lo que sabía de ellos, además de advertirles sobre los jinetes negros y los traidores en Bree. Los instó a aceptar su ayuda invitándolo a la compañía. Después de que el posadero le arrojara un poco de luz sobre la situación, juró ayudar a los hobbits en todo lo que pudiera, como amigo de Gandalf y alguien que tenía mucho miedo de Mordor. Después de un debate más, Frodo aceptó dejar que Trancos los guiara a Rivendell. Trancos preparó un engaño trasladándolos a una habitación diferente. A la mañana siguiente sus ponis habían desaparecido y la habitación estaba devastada. Mantecona pagó por un pony de reemplazo y los 4 hobbits y el guardabosques partieron hacia las tierras salvajes hasta llegar a la cima de los vientos, donde, como sabemos, los 4 hobbits fueron atacados y Frodo fue apuñalado con un cuchillo de Morgul en el hombro por el rey brujo de Angmar. Debido a que un trozo del cuchillo se incrustaba en su hombro, Frodo comenzó a enfermarse, por lo que sus compañeros se apresuraron a llevarlo a la casa de Elrond. Después de viajar durante 12 días, fueron encontrados por Glorfindel, uno de los altos elfos, que fue enviado por Elrond para ayudar a Frodo después de que Gildor lo conociera. Glorfindel, al ver que Frodo comenzaba a decaer, lo montó en su caballo, Asfaloth, y le ordenó que continuara cuando los espectros del anillo se acercaron. Asfaloth superó a los corceles de los Nazgûl y llevó a Frodo a través del vado de Bruinen, pero Frodo, que estaba al borde de convertirse en un espectro, se dio la vuelta y desafió a los 9. Los jinetes fueron empujados al río por Glorfindel. Inconsciente, Frodo fue llevado al interior de Rivendell, donde Elrond le quitó el fragmento del cuchillo del hombro. Se despertó 2 días después, casi recuperado, y se alegró de saber que Gandalf había llegado. La recuperación de Frodo se celebró con un banquete durante el cual conoció a Glóin y le preguntó sobre los enanos de Erebor. Después, Elrond condujo a sus invitados al Salón del Fuego, donde Frodo encontró a Bilbo, a quien no había visto en 16 años. Bilbo pidió ver el anillo y se entristeció al ver la reacción negativa de Frodo. Los 2 hobbits luego disfrutaron hablando sobre las obras de Bilbo, sobre la tradición y la comarca. Durante el concilio de Elrond, se decidió que el anillo debía ser destruido arrojándolo a las grietas del destino. Frodo se ofreció como voluntario para ser el portador del anillo, y se formó una comunidad para protegerlo. La comunidad incluía a Gandalf, Aragorn, Boromir de Gondor, Legolas del Reino de los Bosques, Gimli de Erebor, y los amigos de Frodo, Sam, Merry y Pippin. Antes de su partida, Bilbo le dio a Frodo su espada, dardo, y una cota de malla de Mithril para protegerlo en el peligroso viaje al Monte del Destino que lo esperaba. El 25 de diciembre la comunidad abandonó Rivendell y se dirigió al sur por el lado oeste de las Montañas Nubladas, misión que resultó imposible y les obligó a tomar otro camino, Moria. Justo antes de entrar en Moria, Frodo fue atacado por el vigilante en el agua y apenas logró escapar.
Durante el viaje a través de Moria, Frodo comenzó a sospechar que algo los estaba siguiendo. Más tarde, dentro de la cámara de Marzabul, la comunidad fue atacada por orcos, y Frodo fue golpeado por una lanza orca, aunque fue salvado por su cota de Mithril. La compañía escapó, solo para más tarde volver a ser atacados por el Balrog, el mal de Durin, quien los persiguió hasta el puente de Khazad-dûm. Gandalf se enfrentó a él para detenerlo y salvar a la comunidad, pero desafortunadamente el puente se rompió y ambos cayeron al abismo. A partir de ese momento Aragorn tomó la posición de líder y guió la compañía a Lothlórien, donde fueron alojados por los elfos en Caras Galadón. Durante su descanso allí, Galadriel permitió a Frodo y a Sam mirar en su espejo, en el que vieron muchas cosas. Al salir de los bosques, Galadriel le dio a Frodo un frasco con luz del Silmaril de Arendil. Viajaron por el río Anduin hasta llegar a Amon Hen. Y fue en ese momento que Frodo confirmó su sospecha de que estaban siendo perseguidos por Gollum. El poder del anillo corrompió a Boromir, quien atacó a Frodo. Y al ver la influencia corruptora del anillo en Boromir, Frodo decidió abandonar la comunidad y seguir solo. Pero se vio frustrado cuando Sam lo descubrió, intentando cruzar el Nen Hithoel. Insistió en acompañarlo. Ambos hobbits siguieron su camino hasta Mordor, cuando en Emin Muil fueron atacados por Gollum, y fue en ese momento que Frodo decidió confiar en la criatura para que fuera su guía. Gollum lideró a los hobbits fuera de Emin Muil y a través de los pantanos de los muertos. Durante su ruta fueron retrasados varias veces por los Nazgûl, que volaban sobre bestias feroces. Gollum persuadió a Frodo para que lo siguiera a una entrada más segura, puesto que la Puerta Negra era demasiado arriesgada. El paso de Cirith Ungol. Durante la marcha de la noche siguiente pasaron a Ithilien del norte, y al amanecer del 7 de marzo llegaron al arroyo de Geneth Anun. Su fogata atrajo a los exploradores de Ithilien, y su líder, Faramir, el hermano de Boromir, los consideró espías e interrogó a Frodo sobre su misión. Faramir informó a Frodo de la muerte de Boromir, lo que implicaba la participación de Frodo. Faramir vendó los ojos a los hobbits y los condujo a Geneth Anun, un puesto secreto de avanzada de Gondor, y los interrogó en privado. Después de una comida, Sam reveló accidentalmente que Frodo tenía el anillo, pero Faramir negó su atractivo, y así se ganó la confianza de los hobbits. Durante la noche, Faramir llamó a Frodo y Sam y les mostró a Gollum, que había sido encontrado en el camino a Geneth Anun mientras pescaba. Faramir, sospechando que Frodo había mentido sobre la participación de Gollum en su búsqueda, amenazó con matarlo por temor a que pudiera revelar la ubicación de su puesto de avanzada al enemigo. Frodo confesó el papel de Gollum en su misión y le rogó a Faramir que no lo matara. A la mañana siguiente, Faramir liberó a los 3 viajeros, advirtiéndoles firmemente de que no tomaran el paso de Cirith Ungol. 2 días después llegaron a Minas Morgul y subieron la escalera recta, llegando a la cima de la escalera al amanecer del 11 de marzo, donde fueron despertados por Gollum. Los condujo hasta la entrada de la guarida de Yalaraña, y dentro del túnel, Gollum traicionó a Frodo, dejándole a su suerte. Frodo fue atacado por Yalaraña, y fue picado por su agudo aguijón. Y fue entonces cuando Sam le creyó muerto. Sin embargo, Frodo, que todavía estaba vivo, fue capturado por los orcos y llevado a la torre de Cirith Ungol. Al enterarse de esto, Sam rescató a Frodo, y a principios del 15 de marzo los hobbits escaparon y siguieron con su viaje. Mientras las tropas de Sauron avanzaban de noche, los hobbits continuaron su viaje de día hacia el Monte del Destino. Durante la mañana del 25 de marzo llegaron a la Grieta del Destino, donde en el último momento, Frodo, bajo la influencia del anillo, lo reclamó como suyo. Sin embargo, en ese momento fue atacado por Gollum, quien se apoderó del anillo, y luego cayó al fuego con él, destruyendo así la joya. Para entonces esta presión del anillo había alcanzado su máximo, lo cual era imposible, especialmente después de una larga posesión, meses de tormento creciente y cuando estaba hambriento y exhausto. Frodo había hecho lo que podía y para entonces era simplemente incapaz de tomar una decisión consciente de destruir el anillo. Frodo y Sam fueron rescatados por las grandes águilas y llevados a Ithilien. Después de ser curados y haber descansado durante un mes, los portadores del anillo fueron honrados en el campo de Cormalen. Los meses siguientes, los hobbits presenciaron la coronación de su compañero Aragorn como rey Elessar, y estuvieron presentes en su boda con Arwen ese verano. Arwen renunció a su inmortalidad y le dio a Frodo su lugar para navegar hacia el oeste.
También le dio a Frodo una gema blanca en un collar de plata, que según ella lo ayudaría cuando recordara el miedo y la oscuridad del precio que el anillo le causó. Frodo y su compañía partieron de Minas Tirith el 19 de julio rumbo a Edoras y al funeral del rey Theoden, y luego partieron hacia Cuernavilla y finalmente a Isengard. Allí se separaron de Legolas, Gimli y Aragorn. Tras alcanzar a Saruman y a Lengua de Serpiente, llegaron a las montañas de Moria, y cuando se acercaron a Lothlórien, Celeborn y Galadriel se separaron de su compañía. Los hobbits con Gandalf y otros elfos llegaron a Rivendell el 21 de septiembre, donde Frodo se encontró con Bilbo una vez más. Se quedaron allí hasta el 5 de octubre y finalmente visitaron al pony pisador en Bree, antes de llegar a la comarca. En la puerta de los Gamos, Gandalf los dejó para ir a hablar con Tom Bombadil, y una vez en la comarca fueron arrestados por los rufianes de Saruman, quien se había apoderado de su tierra. Se rebelaron con éxito contra Saruman, y Frodo decidió dejarlo vivir, incluso después de haber intentado apuñalarlo con un cuchillo. Pero Saruman no vivió mucho más, ya que su sirviente, Lengua de Serpiente, lo mató él mismo, poniendo así fin a la Guerra del Anillo definitivamente. Durante los 2 años siguientes los viajeros reorganizaron la comarca y sus vidas, pero Frodo seguía preocupado por las heridas, enfermando cada 13 de marzo y 6 de octubre, agarrando la gema blanca de una manera que recordaba al Anillo Único. Frodo sirvió como alcalde en la comarca, y al no tener familia propia, dejó su propiedad, Bolsón Cerrado, y le pasó el libro rojo a su amigo Sam, quien nombró a su hijo en honor a Frodo. El 21 de septiembre del 3021 de la Tercera Edad, Frodo partió hacia los Puertos Grises, y yendo hacia el sur, se encontró con la última cabalgata de los Guardianes de los Anillos, Elrond, Galadriel y Bilbo. El 29 de septiembre llegaron al estuario de Lune, donde los esperaba Gandalf, y en la nave blanca cruzaron el camino recto hacia el oeste. Frodo pasaría el resto de sus días en un periodo de reflexión y paz, en Tol Eressëa, lo que le dio la oportunidad de comprender verdaderamente su posición en Arda antes de pasar más allá de los círculos del mundo. Según Elanor Gamgee, Sam siguió a Frodo a través del mar el 22 de septiembre tras la muerte de su esposa Rose, de soltera Cotton. En algún momento ya entrada la Cuarta Edad, las palabras «El sueño de Frodo» aparecieron garabateadas en el encabezado de un poema, La campana del mar, dentro del libro rojo, posiblemente derivado de las pesadillas que tuvo Frodo antes de pasar a Occidente. Espero que este vídeo os haya gustado. No dudéis en darle a like, suscribiros y activar la campanita si queréis ver más vídeos sobre la Tierra Media. Y nos vemos en el próximo vídeo. Na luego Banet Pin.